Y a propósito del feriado de Semana Santa, que empieza el 3 de abril, el gobierno decretó que el IVA baje al 8%. Sin embargo, la medida solo será aplicable para los servicios turísticos y durante el feriado de Semana Santa. Al igual que en otras ocasiones y feriados, la decisión se toma para incentivar el turismo local, puesto que Semana Santa es una festividad religiosa en la cual miles de ecuatorianos se desplazan hacia otras ciudades y destinos turísticos. En el decreto ejecutivo se menciona que el IVA bajará del 15 al 8% mientras dure el feriado, es decir, desde el 3 al 5 de abril. Además, los comercios y establecimientos turísticos deberán emitir sus facturas a los clientes con el nuevo valor en el feriado. Y en el marco económico, una vez más, queremos darles a conocer que el Servicio de Rentas Internas prácticamente anunció el incremento de más de 15 productos a nivel nacional. El presidente de la Asamblea Nacional, Nils Olsen, concedió una entrevista a un medio de comunicación en la ciudad de Machala, donde se pronunció sobre el proyecto de ley económico urgente aprobado el lunes 30 de marzo, enfocado en la construcción de vivienda de interés social como una medida para reducir el déficit habitacional en el país. Son 720,000 familias que no tienen acceso a un hogar digno, que no tienen un techo en este momento, y la aprobación de este proyecto de ley nos permite resolver este problema. Señaló que uno de los sectores que más dinamiza la economía a través de la generación de empleo es el de la construcción. En ese sentido, explicó que la normativa busca impulsar este sector mediante el incremento de proyectos de vivienda de interés social. La industria de la construcción en el país es responsable del 7% del empleo nacional. Y con la aprobación de este proyecto de ley queremos que la construcción, que este sea el año de la construcción y que ese porcentaje incremente de 7 a 8 a 9 y por qué no hasta el 10%. Adicionalmente, se refirió al respaldo del sector privado, el cual recibirá incentivos tributarios al destinar recursos para la construcción de viviendas, fortaleciendo así la colaboración público-privada. Y esto para dar un ejemplo, si hay una empresa que paga impuesto a la renta $100,000 al año, esta empresa podrá aportar o pagar $30,000 para la construcción de una casa. Finalmente, el presidente Olsen destacó el trabajo del Parlamento en territorio, indicando que esta iniciativa responde a la necesidad de acercar la labor legislativa a la ciudadanía. Además, adelantó que entre los próximos temas a tratar constan reformas al COIP, con el objetivo de seguir dotando de herramientas al Ejecutivo para su accionar. Informó María Camila Zurita. Son ya las 13 horas con 37 minutos, 1 de la tarde con 37 minutos. Vamos a dejar de lado estos temas políticos que nos preocupan, sí, que debe preocuparnos también, que debemos hacer un análisis, sí, que debemos conversar en familia correctamente, que no debemos ir más allá de la polarización o politiquear, como se quiera decir, en cuanto a lo que tiene que ver este tema. Hay que enterarse, analizar, conversar, dialogar, pero que esto no permita que nos dividamos entre familias, amigos, hermanos, en fin. Son buenos temas que de una u otra manera son importantes porque son el futuro justamente de nuestro país y de las próximas generaciones. De ese giro nos vamos a otro. ¿Qué es lo que está pasando con la selección ecuatoriana de fútbol? Que el día de ayer jugó a las 13 horas con 45 minutos. Ecuador, una vez más, empató. Hoy le dicen al técnico el rey de los empates. ¿Qué pasaría si llega en el mes de junio al Mundial en sus partidos y comienza a empatar los dos primeros? Sería una decepción total. Ya varios ex seleccionados del Ecuador han cuestionado la actitud del entrenador justamente por los empates que se vienen dando, porque no hay un cambio, no hay una renovación, no hay otro planteamiento o lineamiento. Escuchemos lo que dijo el portero Galíndez, argentino nacionalizado ecuatoriano, que ayer no jugó, estuvo en la banca. Jugó Valle, quien se lesionó, y entró Cabeza. Ya les vamos a ir. Pero la verdad es que la última etapa en Ecuador me pasaba que iba a cualquier estadio y la gente me aplaudía. O iba al hotel, no sé, a Loja y me esperaba gente en la puerta para saludarme. Entonces,
esto que voy a decir tal vez va a sonar un poco arrogante, pero me siento querido no solamente por estos 2 equipos que jugué, y eso a mí me da una alegría enorme, porque que te quieran la gente de otros equipos que no son los tuyos es muy difícil de lograr. Las noticias y sus protagonistas están en Radar Informativo, emisión estelar. Son ya las 13 horas con 39 minutos, 1 de la tarde con 39 minutos. Vamos a seguir a nuestro siguiente espacio, al espacio de las entrevistas, gracias a la asambleísta Paola Cabezas, quien está junto a nosotros de Revolución Ciudadana. Gracias por acompañarnos. Recuerde que a ustedes le están mirando a través de todas y cada una de las redes sociales y le escuchan en Santo Domingo de los Áchilas, Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, el noroccidente de Pichincha, retransmitidos por Radio La Dura, retransmitidos también por Radio Libre desde el Brasil y otra cadena de radios del centro del país y la Amazonía. Así que muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos, Luis, a usted y a toda la audiencia de Radio Estelar. Gracias, muy amable, correcto. Le tenemos justamente imagen y audio. Ahora sí entremos en materia informativa. Se adelantan las elecciones y ustedes sin partido político. ¿Qué va a pasar en el país? Bueno, creo que eso es lo que hoy debería sorprendernos, no solamente a nosotros como movimiento político, sino a los ciudadanos, porque la proscripción de la Revolución Ciudadana o el intento de eliminar nuestra organización política para que no pueda competir en igualdad de condiciones en las elecciones seccionales demuestra que hay un patrón de autoritarismo por parte del gobierno nacional. Y usted dirá, ¿por qué el gobierno nacional? Bueno, porque es evidente que al menos luego de la declaración que el presidente de la República diera ayer, hay toda una estructura o hay toda una estrategia en contubernio con el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral para proscribir candidatos, para encarcelar opositores políticos y sobre todo para cambiar en el camino las reglas del juego que le beneficien al presidente Noboa y a su partido. Y esto en realidad es completamente reprochable por donde se lo vea, porque el Consejo Nacional Electoral debe constituirse en el garante de la democracia, en el garante del voto ciudadano, que la persona que vaya a votar, sea por quien decida votar, tenga la tranquilidad de que su voto va a ir al lugar o a la persona que decidió, no que le den cambiando o no que le cambien las reglas del juego de un momento a otro. Eso en realidad para nosotros termina siendo preocupante. Pero bueno, como Revolución Ciudadana, siendo la primera fuerza política de este país, en donde no ha sido la primera vez que nos han proscrito, dicho sea de paso, cuando nos quitaron Alianza País, recuerde que nos tocó también migrar a otra organización política y tuvimos una representación importante de autoridades locales, al igual que asambleístas. Entonces, esta no va a ser la excepción. Desde la coordinación política, desde el buró político de nuestra organización, a la cabeza de nuestro compañero Rafael Correa y nuestra presidenta del movimiento, Gabriela Rivadeneira, están justamente ajustando la posibilidad de poder contar con un partido paraguas nacional que Oiga, pueda justamente aglutinar a los candidatos de la Revolución Ciudadana. por eso, asambleísta, Pero como no tienen organización política, se van a sumar al primero que se encuentre, lo compran, no, el lo van primero a que se poner, encuentre. van a dar puestos, ¿qué van a hacer? Es que No, así no, se ha no, manejado no es la el primero política que del se país. encuentre. No, no, no. El primero que se encuentre, no. Yo creo que lo importante es poder coincidir en un proyecto de país. Por eso no estamos hablando solamente de una alianza electoral para ganar una elección. Yo creo que hay que hacer una alianza democrática por el país, porque hoy estamos viviendo un momento muy gris de lo que pasa en la democracia. Si hay un enemigo común es Daniel Noboa, porque es Daniel Noboa el que quiere desaparecer a Unidad Popular, a Construya, a cuanto partido político le pueda hacer sombra en sus aspiraciones de quedarse en el poder. Entonces, esto no es un tema que solo circunscribe a la Revolución Ciudadana. Hay que entender que hay un gobierno autocrático, que hay un gobierno que está violando las reglas del juego constitucionales y legales y que esto no debería ser aplaudido ni permitido. Yo creo que hoy que nos pregunten, oiga, ¿dónde se van a ir? No, no debería ser esa la pregunta. Se repite la pregunta historia en la debería ser, época. Se repite la historia en la época del presidente Rafael Correa, casi sucedió lo mismo, no le estoy diciendo que lo mismo, pero casi lo mismo y así mismo se actuaba, ¿no? ¿con quién? Con el expresidente Rafael Correa.
Pero ¿con qué partido político? No le Explíqueme, hablo en porque no términos hay generales, no con el ningún... MPD, puede ser con la CONAIE, también quiso desaparecer organizaciones, en No, fin, ¿no? la CONAIE sigue siendo una Ok. organización política fuerte que sigue vigente. Y sobre el movimiento MPD en su momento, justamente se eliminó su casilla porque no habían obtenido los votos necesarios. Eso dice el Código de la Democracia. Cuando tú no obtienes la cantidad de votos o representación política territorial, tu partido proscribe. Pero ¿qué pasó? Unidad Popular empezó a la recolección de firmas, logró su partido político y hoy está vigente, que es todo lo contrario en nuestro caso, porque en nuestro caso no es que nosotros no tengamos representación política, ganamos 60 alcaldías, 9 prefecturas, 67 asambleístas, incontables presidentes de juntas parroquiales y concejales. Entonces, no podemos comparar los hechos del pasado, que tiene que ver básicamente por el incumplimiento de la norma, a una proscripción política por miedo. Porque obviamente saben que la Revolución Ciudadana tiene una fuerza importante en lo territorial y en lo electoral y por eso nos proscriben. Y entonces si Entonces, tiene, yo si- creo que usted como periodista debería estar un poco más informado sobre no, esos no, sí, le hechos, estoy informando, lo porque estoy no diciendo se en algunos casos debería. nomás, en algunos casos, pero si tienen ustedes, como usted mismo lo dice, una gran estructura, trabajan en territorio, han hecho, ¿a qué le tienen miedo a participar en estas elecciones? Es que no tenemos miedo. Quienes Entonces, nos tienen miedo son ellos. ¿o ya? Quienes nos quitaron el partido para participar son ellos. ¿Y ahora qué Quienes van a hacer a han futuro? secuestrado a un alcalde es el gobierno de Daniel Noboa. Quien persigue al alcalde de Quito y a todos los alcaldes que tienen muy buena gestión territorial es el gobierno. No somos nosotros. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. El que parece que está desesperado y por eso anticipa elecciones, por eso se saltan las normas del juego, por eso se inventan que va a haber más y más un maremoto en los primeros meses del próximo año para cambiar las elecciones, es el gobierno, no somos nosotros. Y nosotros aún con la persecución sistemática, con la proscripción, por supuesto que vamos a participar porque es en nuestra organización política donde hay los mejores cuadros, como el caso de Pavel Muñoz en Quito, hoy por hoy uno de los mejores alcaldes evaluados. Tanto Aquiles Álvarez como Pavel Muñoz son de los alcaldes mejores evaluados y al uno lo tienen secuestrado y al otro lo persiguen. Entonces, mi estimado Luis, esto no es un tema de que tengamos miedo, nosotros no Ok. tenemos miedo. Quienes nos tienen miedo son ellos. Ah, ya. Entonces, dentro de ese marco, también como hay 232 partidos y movilizaciones en el país, son muchas en el Ecuador, y también ciertos representantes de diferentes organizaciones políticas han estado actualmente en precampaña, realizando sus trabajos, obras, haciéndose conocer constantemente. Ese es un tema que también ha generado justamente el interés de varios actores políticos a reaccionar de diferente manera, ¿no? Bueno, es la libertad y el derecho que tiene cualquier persona que quiera postularse a una candidatura de elección popular. Lo que sería contradictorio es justamente que los asambleístas de ADN pretendan salir de la asamblea e ir de candidatos a elecciones territoriales cuando son ellos quienes han votado leyes para que se les disminuya presupuesto a las alcaldías. Imagínese, me imagino, no estoy dando por hecho eso, pero imagínese la colega Yadira Vallas que quiera ser candidato a la alcaldía de Santo Domingo, cuando ella misma ha votado para que se disminuya recursos en el ámbito social dentro de la alcaldía, ¿cómo vas y te presentas? Lo que pasa es que aquí hay un problema grave. El gobierno ha utilizado la Asamblea Nacional para imponer su agenda económica, para imponer su plan de negocios, y esto va a terminar pasándoles factura a la hora de la elección de candidatos en los sectores territoriales, porque no hay una conexión del gobierno con la realidad que vive el país, sigue la inseguridad, sigue la falta de medicamentos en los hospitales, continúa la educación venida menos, entonces son cosas que no han sido priorizadas por el gobierno y todo pasa por lo electoral. Entonces el presidente, en vez de estarse preocupando de hacernos un favor, porque él según dice que han cambiado las elecciones para hacernos un favor a nosotros, entonces no nos haga favores, vaya y dedíquese a gobernar, porque él no va a ser candidato a la alcaldía, él no va a ser candidato a la prefectura, él es presidente de la República, pero sin embargo está buscando mecanismos para torcer la voluntad democrática de elegir
o de participar y ser elegidos para justamente beneficiar a su partido. Eso no deberíamos aplaudirlo por ningún motivo, porque eso es caminar a una dictadura. Eso es caminar a un gobierno autocrático, dictatorial, y eso deberíamos cuestionarlos todos. Ujú. Dentro de este marco, ¿qué esperanzas le quedan para continuar o rehabilitar la Revolución Ciudadana? O caso contrario, ¿con quiénes están hablando de movimientos o partidos para ustedes participar? Bueno, no podríamos decir los nombres porque si no de inmediato van y lo suspenden. Sí, hay conversaciones con varias organizaciones nacionales, pero también con movimientos locales. Esa es la directriz que tienen los directores provinciales de nuestra organización. Empezar a tejer alianzas locales, empezar a conversar con la mayor cantidad de actores políticos y organizaciones políticas provinciales, cantonales, para justamente empezar a trabajar en esta idea de una gran alianza por la democracia, una gran alianza nacional que no solamente sea para presentarnos a elecciones seccionales, sino que pueda ser una gran alianza que le permita al país poder contar con una cohesión política muy importante para enfrentar al principal enemigo que tienen los ecuatorianos, que tiene nombre y apellido, Daniel Noboa Así. Ujú. ¿Creen ustedes que la popularidad de Revolución Ciudadana ha bajado durante estos últimos años a nivel nacional cuando se ha ido desintegrando por ciertos personajes importantes de esta agrupación política? No, para nada, al contrario, más bien sentimos que estamos en un constante crecimiento porque somos los que estamos en el territorio, los que fiscalizamos, los que estamos preocupados por lo que le pase a la gente y quizás por eso el gobierno nos ve como peligro y por eso secuestra alcaldes, proscribe, persigue a nuestra organización, la suspende, justamente por eso. Yo creo que más allá de los números, yo creo que las acciones del gobierno hablan mucho más de lo que pudiéramos decir nosotros. Es evidente que nosotros estamos mejor posicionados políticamente y por eso necesitan sacarnos de la papeleta con trampa. Entonces, esto creo que debe ser democrático. No se puede jugar al juego electoral con cancha inclinada, con árbitro vendido y cambiando las reglas del juego de un momento a otro. Por eso nuestra organización, a través de su asesor jurídico, ha presentado ya una demanda en la Corte Constitucional porque, a decir de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, más y más la Corte Constitucional no podría hacer ningún tipo de señalamiento porque podría tener un llamado de atención del Consejo Nacional Electoral. Mírese hasta qué nivel hemos llegado Es que son de dos instituciones independientes, ¿no? pero por supuesto, y la Claro. Corte Constitucional tiene toda la facultad de que si se está violentando un principio constitucional, tiene todo el derecho de pronunciarse. Así que esperamos que la Corte Constitucional lo haga en tiempo y forma para que de esta manera se pueda reorganizar todo esto y que dejemos de estar siguiendo los tiempos, el timing político y las acciones que al presidente de la República se le antojan y que el Consejo Nacional Electoral solo lo que hace es cumplir. Cada gobierno cuando está en el poder hace y deshace, no se ha respetado nunca casi la constitución en el Ecuador, como también se lo ha vivido en otros países, pero hablando del país, así ha venido pasando, así se ha venido dando. Bueno, no sé a qué se refiere. Para hablar en términos generales, preferible Sí, hablamos puntualice porque generales no sé a de qué se todos los refiere. presidentes, desde que el país entró a la democracia se ha venido violando la constitución de cada uno de ellos, ¿no? Hasta el actual. Entonces hay un deterioro ciudadano que incluso ya no creen en los candidatos ni en los políticos, saben que hacen y deshacen la constitución, en fin. Bueno, entonces apaguemos la luz y que cierre la puerta el último que salga, porque eso no debería ser bajo ningún concepto, al menos usted que es una persona que genera opinión pública, no debería dar por hecho y aplaudir o asentir que cosas así pasen. Yo creo que lo que debemos provocar y quienes estamos haciendo, en este caso, función pública o desde la política, es justamente procurar que la democracia sea ese peso y contrapeso que permita que el ciudadano, porque a la larga el único sistema que nos permite o nos garantiza la participación de los ciudadanos es la democracia. Las dictaduras, ¿qué son? Y yo diría dictadura, porque ya se viste de dictadura el gobierno de Noboa cuando desaparecen niños empobrecidos y negros. Estamos hablando de una dictadura institucional cuando metes a operadores del narcotráfico a manejar la justicia. Y estamos hablando de una dictadura que no respeta normas, ni leyes, ni constitución.
El 16 de noviembre del 2025 los ecuatorianos refrendaron la Constitución de Montecristi para que no haya minería ilegal, para que no haya explotación minera, para que justamente no existan bases militares dentro del país. Y sin embargo, Noboa, desoyendo lo que dijo el pueblo ecuatoriano en las urnas, hace todo lo contrario. Aprobaron una ley minera, hacen lo que les da la gana. Entonces, eso ya no es un presidente democrático o un presidente estadista. Ya está rayando en ser un presidente autoritario, fascistoide, que no está dando cabida a la escucha del pueblo ecuatoriano y sobre todo cuando se pronuncia en las urnas. Entonces, lo de Daniel Noboa en realidad es mucho más grave de lo que podamos nosotros evaluar de otros gobiernos, porque es este gobierno el que está violentando todos los principios constitucionales y sobre todo la voz del pueblo ecuatoriano en las urnas, que debería ser la más magnánima, la que debería ser respetada, pero sin embargo no lo hace. 13 horas con 55 minutos. Quiero agradecer a la asambleísta Paola Cabezas, que ha estado junto a nosotros, asambleísta por Revolución Ciudadana, en lista 5. Gracias por acompañarnos y habrá otra oportunidad para seguir hablando de este y otros temas que les preocupa a los 18 millones de ecuatorianos. Por supuesto, Luis, siempre será un gusto. Un abrazo grande, buenas tardes y buen provecho. Muchísimas gracias a nuestra invitada que ha estado junto a nosotros en el transcurso de esta tarde. La historia se repite, como dicen todos, ¿no? Desde el campo mismo del poder y quienes han estado al frente en el poder. Vamos a una pausa y nosotros regresamos ya en la parte final con otras novedades. Inicio de espacio publicitario. Sigue el éxito de Waterworld Circus en Quito. Más de 50.000 litros de agua convertidos en una pista de circo. Véalo hoy en única función, 19:30. Sumérgete en una gran aventura acuática con los personajes que En Radio Estelar, fin de espacio publicitario. Económica, que esto es que resalta justamente lo que tiene el país dentro del marco de su cultura y, por qué no decirlo, con turistas internacionales y una embarcación que llegó a la provincia verde de Esmeraldas. Veamos. A ritmo de marimba y con faldas amplias de colores vibrantes, el puerto de Esmeraldas volvió a latir con fuerza. Desde el horizonte, un crucero se acercaba lentamente, con turistas listos para desembarcar. Primera vez en Ecuador visitamos la ciudad. Desde el capitán, ahí con la marimba, emocionado de ver ahí alegría que demuestra Esmeralda. El arribo no solo marcó una escena festiva, pues desde marzo de 2019, una embarcación de esta magnitud no tocaba tierra esmeraldeña. 900 pasajeros y 520 tripulantes. La reactivación económica vuelve y es una oportunidad para los esmeraldeños. Así que yo creo que esto hay que verle como algo histórico y sabemos que a los 7 años vuelve un buque de este calado. Son gente de Alemania. Pero detrás de esta travesía también hubo planificación, con un operativo de seguridad que incluyó la presencia de policías, militares y bomberos. Y ya en tierra firme, la experiencia continuó. A bordo de 13 buses turísticos, cerca de 900 visitantes iniciaron su recorrido, listos para descubrir los sabores, los colores y la calidez de esta provincia. Los emprendedores también se han beneficiado con la visita de ellos. Van a ver eso
eso, la capacidad de los emprendedores de aquí de Esmeralda. Y así, entre el ir y venir de pasos, sonrisas y cámaras encendidas, Esmeraldas no solo recibió un crucero, recibió una nueva oportunidad de mostrarse al mundo. Porque aquí, donde el mar abraza la cultura, cada llegada no es solo un destino, es el inicio de una historia que vuelve a navegar. Rebeca Quispe, el noticiero Trabajando por Ecuador. Son ya las 13 horas con 59 minutos, 1 de la tarde con 59 minutos, y así estamos llegando a la parte final de este espacio informativo. Mil gracias a todos y cada uno de ustedes por habernos acompañado. Nos despedimos, será hasta el día de mañana. Felicidades, buenas tardes. Radio Estelar 99.7 FM presentó Radar Informativo. Radar Informativo. Volveremos en una próxima emisión cuando la noticia así lo requiera. Radar Informativo. Radar Informativo.